Bendiciones, Dios les bendiga. Bienvenidos a este nuevo día, a este nuevo devocional, donde sé que Dios quiere hablarnos a todos y a cada uno de nosotros. Yo le invito que en esta mañana abramos la palabra bendita y poderosa de Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 14, versículo 23 al 25. Mateo capítulo 14, versículo del 23 al 25, y vamos a leerlo con la bendita autoridad, con la bendita dirección y guianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y usted dice conmigo, amén y amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de la tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Aquí los discípulos se encontraban con un gran problema. Se encontraban lejos de aquella tierra firme que representa la estabilidad del hombre. A veces queremos caminar por fe, pero no queremos dar pasos de fe. Y en muchas ocasiones Dios nos va a impulsar a caminar por fe. Nos va a sacar de la tierra firme, del lugar que conocemos, del territorio donde podemos echarle mano a derecha e izquierda, y aún en muchas ocasiones nos va a alejar de gente que puede que en un momento nos hayan servido para ciertas ocasiones, pero que ya Dios ve en su infinito amor y misericordia que es necesario crecer en fe. Eso era básicamente lo que Jesús en este momento quería enseñarle a sus amados discípulos. Quería enseñarles de que la fe es eso, que la fe nos va a llevar a lugares aun que aparentemente, entre comillas, son inestables, de que a veces la fe nos va a llevar a territorios que no conocemos, que la misma fe nos va a alejar de personas que van en contra de la fe o que están siendo un obstáculo para el crecimiento personal en cada uno de nosotros. Los discípulos se encontraban en grandes problemas. Había un fuerte viento, luchaban contra las grandes olas y ya eran las 3 de la madrugada y se encontraban abrumados, asustados, incrédulos, mejor dicho, ahí ya no podían hacer nada. No faltaba el que decía, ya nos vamos a morir, Dios nos ha dejado, qué sé yo qué palabras puedan salir en un momento de esas. Pero preguntémonos algo, ¿cuál era el problema que había ahí realmente? El problema no era Jesús, el problema no eran los discípulos, el problema era la tormenta, ¿verdad? Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es la situación que estás viendo desde hace años o que estás viendo hace poco o que tu mirada simplemente se ha enfocado en medio de todo esto? A veces, tal vez has llegado a pensar de que estás lejos, de que no tienes estas personas a tu alrededor, o que a veces hay circunstancias que te han llevado hacia esos problemas y que ya no puedes hacer nada. ¿Cuál es el problema que tú puedes tener en esta mañana? Sabes que los discípulos estaban enfocados mirando el problema. Los discípulos estaban más enfocados mirando el problema y no mirando a quién venía caminando dentro del problema. Y el que venía caminando dentro de la situación era Jesús. Jesús venía caminando en el problema de los discípulos. Jesús venía en medio de la tormenta y no venía asustado, no venía abrumado, venía con fe, venía con seguridad, venía quizás, creo yo, venía sonriente, venía quizás pensando, estos están preocupados, estos están asustados, mis discípulos,
pero ¿por qué no miran quién es el que viene en medio de la tormenta? Tanto de que cuando ellos miraron, dijeron es un fantasma. Mira lo que puede causar a veces esas situaciones que son difíciles para nuestras vidas, que no vemos sino los truenos, la oscuridad, los relámpagos, las palabras, las maldiciones, que no vemos sino los pleitos, pero no vemos que en medio de todo esto viene caminando Jesús. A veces vemos sino la enfermedad, vemos sino el síntoma, vemos sino la situación difícil, pero no vemos que en medio de todo eso viene caminando Jesús. Jesús venía caminando en la tormenta, como Jesús viene caminando en el problema. Jesús viene caminando en la necesidad de los seres humanos. Jesús viene caminando aún en medio de la incredulidad del mundo hostil y despiadado en el que vivimos, para darnos fe y darnos esperanza y decirnos de que todavía no es el tiempo de ciertas situaciones, que todavía no es el tiempo de que tú mueras por esa enfermedad, de que todavía no es el tiempo que el cáncer, el SIDA o cualquier circunstancia te mate y te destruya, que pongas la mirada en Él y que pienses de que Él viene caminando en medio de este mundo hostil y despiadado. Viene caminando Jesús. Jesús se preguntaba, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen sustos? Jesús nos pregunta hoy, ¿por qué tienes inseguridades? ¿Por qué solo ves la tormenta y no me ves a mí caminando en medio de la tormenta? Mira, yo quiero aconsejarte algo, y es: deja que Jesús camine en tu tormenta. Deja que Jesús camine en medio de tu familia. Deja que Dios camine en medio de los vicios, las ataduras que a veces parecen tan imposibles de romper en nuestros seres queridos. Pero deja que Jesús camine en medio de todo eso, porque sé que todo va a estar bien si Él está allí caminando al lado tuyo. Esto no es un asunto de positivismo ni de confesión positiva, es un asunto de fe. Y termino diciendo lo que dijo Jesús en Mateo 14:27. Pero Jesús les habló a los discípulos de inmediato y les dijo: no tengan miedo. Dijo: tengan ánimo, yo estoy aquí. Eso es lo que Jesús nos quiere decir, y es que Él está ahí contigo y no te ha dejado. No tengas miedo. Padre, yo te doy gracias por tu palabra de fe. Señor, que esta palabra de fe dé ánimos al cansado, dé palabra de fe a los desahuciados, a los que no tienen esperanza, Señor. Padre, sus rostros serán alumbrados y la fe de Dios les será impregnada en cualquier situación que se encuentren ahora mismo, Señor. Padre mío, en el nombre de Jesús, tormentas, situaciones, Señor, Padre, no desenfocan, sino que la mirada se pone, porque tú vienes caminando, haciendo proezas, señales y milagros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones, amada familia. Dios les bendiga. Tenga un feliz y bendecido día en la presencia de Dios. Chao, chao. Bendiciones.